Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Esto lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Estas palabras de Jesús a más de uno nos emociona. Pedro estaba nervioso en el patio del sumo sacerdote. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, encontramos a Pedro. Encontramos el momento en que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Esto lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 17. Pedro, temiendo ser reconocido como uno de los discípulos de Jesús, negó en 3 ocasiones y repetidamente conocer a Jesús. Te invito también a que leas el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 74. Solo después de que el gallo cantó por segunda vez, cuando se acercaba el amanecer, Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. Cristo ya había advertido a Pedro sobre la negación. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Mateo capítulo 26, verso 34. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Después de recordar las palabras de Jesús, Pedro experimentó una culpa extrema y rompió en llanto. Siempre utilizamos a Pedro, ¿verdad?, como ejemplo, ¿verdad?, de impulsividad, ¿no?, de ser un discípulo que a la primera reaccionaba fuerte, ¿no?, tenía un carácter fuerte, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría ser Pedro? ¿Cómo me gustaría haber estado con Jesús esos 3 años? Y bueno, ¿qué decir? El ministerio que hizo Pedro después de la ascensión de Jesús a los cielos. Había negado, había repudiado al Señor. La misma persona por la que afirmó que moriría le estaba negando. Jesús preguntó 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Y es la pregunta que Jesús nos está haciendo hoy. ¿Me amas? Después de que terminaron de comer, Jesús le hizo a Pedro 3 veces la misma pregunta: «Pedro, ¿me amas?». Cada pregunta se la hizo junto al fuego, y esto lo puedes leer en Juan capítulo 21, verso 9. Este es el mismo escenario que Pedro había negado a Jesús, junto a un fuego ardiente, ¿verdad? Uno de los momentos que Pedro niega a Jesús, estaba Pedro calentándose junto a un fuego. Marcos capítulo 15, verso 54, y Juan capítulo 18, verso 18. El hecho de que Jesús haya preguntado 3 veces a Pedro si le ama es algo curioso. Así como Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús le preguntó 3 veces: «Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos?». Me llama la atención que en lugar de referirse al discípulo por el nombre de Pedro, Jesús en una ocasión lo llama por el nombre de Simón, hijo de Jonás, tal como lo había hecho cuando llamó al discípulo por primera vez, Juan capítulo 1, verso 42. Y esto da a entender que Jesús estaba como reincorporando a Simón como el apóstol Pedro. La primera vez que Jesús hizo o planteó su pregunta, preguntó: «Pedro, ¿me amas más que estos?». ¿Puedes sentir lo que sentía Pedro en ese momento? Después de negar a Jesús, me imagino que Pedro quería desaparecer. No quería formar parte de esos discípulos. Y es que cuando pecamos, cuando fallamos a Jesús, lo que queremos hacer es huir, es apartarnos. Entra esa culpa en nuestra vida y lo que hacemos es apartarnos de la iglesia, apartarnos de los hermanos en la fe, apartarnos del ministerio, apartarnos de la familia. Jesús comienza preguntando a Pedro acerca de su amor por él. Y cada vez que Pedro responde afirmativamente a la pregunta: «Pedro, ¿me amas?», Jesús continúa con la orden: «Pues si me amas, apacienta mis ovejas». El significado es que si Pedro ama verdaderamente a Jesús,
Pedro lo que tiene que hacer es pastorear, cuidar a los que pertenecen a Jesús, a Cristo. Jesús está revelando el papel de Pedro como líder de la nueva iglesia. Pedro sería uno de los responsables de difundir el Evangelio después de la ascensión de Jesús al cielo. Hay un versículo que no lo quiero comparar con la actitud de Pedro de negar a Jesús, pero dice, el que me negare a mí, Jesús dice que nos va a negar ante el Padre también. Y yo no quiero caer en esa situación. Y hay muchos que van a negar a Jesús, hay muchos que van a abandonar a Jesús. Pedro afirma su amor por Jesús, pero se siente herido porque Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Esto era necesario porque el discípulo había negado al Señor 3 veces. No una vez, no 2, 3 veces. Con cada afirmación de amor, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En lugar de regresar a una vida de pesca, Jesús le estaba recordando a Pedro que él era un pescador de hombres. Pedro tendría el trabajo de pastorear su rebaño, es decir, la iglesia. Aquí entra el amor, la misericordia de Jesús, su gracia. El discípulo que negó conocer al Señor fue reinstaurado como líder del pastoreo para la iglesia que iba a venir. Curiosamente, luego, más tarde, Pedro comparó la tarea de un anciano con el pastoreo, tal como el buen pastor, tal como Jesús le había enseñado. Y esto lo puedes leer en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso del 1 en adelante. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas?, en Juan capítulo 21, verso 15, usó la palabra griega ágape, que se refiere al amor incondicional. Y en ambas ocasiones Pedro respondió con, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro utilizó la palabra fileo, que se refiere a un tipo de amor fraternal, amistad. Jesús estaba tratando de hacer que Pedro entienda que debe amar a Jesús incondicionalmente para ser el líder que Dios lo estaba llamando a ser. No un amor fraternal, de amistad, de amigos, no. Un amor incondicional. Que la primera opción de Pedro sea Jesús siempre. La tercera vez que Jesús preguntó a Pedro, ¿me amas?, él usa la palabra fileo y Pedro nuevamente responde con, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. De nuevo usando fileo. Jesús estaba haciendo que Pedro se moviera del amor fileo al amor incondicional, al amor ágape. Jesús estaba recalcando a Pedro que su trabajo era importante. Iba a tener un nuevo papel, iba a cuidar el rebaño de los seguidores de Cristo. Era un cargo súper importante. Jesús hace la pregunta 3 veces y luego le da a Pedro instrucciones. Le dice a Pedro que si realmente lo ama, tiene que cuidar de sus seguidores, tiene que apacentar las ovejas. El miedo de Pedro en la noche anterior, cuando le niega a Jesús, se manifestó a través de la acción de la negación. Pero Jesús presenta una oportunidad para mostrar su amor por Pedro. Pedro debe enfocar su vida, su energía en guiar, en proteger, en alimentar a las personas que han elegido seguir a Cristo. Y luego tuvo sus luchas, porque en varias ocasiones Pedro tuvo encuentros, tuvo momentos tensos con Pablo. Este momento de Pedro y Jesús nos recuerdan el profundo amor que el Salvador del mundo tiene por nosotros. Como escribe Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Incluso cuando fallamos, Jesús no nos abandona ni se da por vencido. Su gracia nos llega, nos edifica, nos fortalece en su amor.
Por eso Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? Te hago la pregunta y me hago yo la pregunta, ¿amo a Cristo? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuídalas. Y Jesús nos está haciendo esta pregunta a nosotros, y es un desafío. Ahora qué fácil es decir, claro que amo al Señor, claro que te amo. Pero esta pregunta, ¿cómo la responderás en época de persecución? ¿Cómo la responderás en el momento de prueba, en el momento de aflicción? Cuando Jesús te pregunte, ¿me amas? Muchos negarán a Jesús. Cuando llegue el anticristo, cuando lleguen esos momentos de prueba, de persecución a los cristianos, ¿qué vamos a responder? Hay muchos hermanos en la fe que son perseguidos y no niegan a Jesús. Hay otros que sí. Juan 6:66 dice que muchos de los discípulos abandonaron a Jesús. ¡Qué casualidad! Juan 6:66. Habla de apostasía, habla de negación a Jesús. ¿Qué haremos nosotros en esos tiempos, cuando la cosa vaya a peor, cuando la cosa vaya mal? ¿Negaremos a Jesús? Es una decisión personal. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué harás cuando vengan esos tiempos de persecución? ¿Qué harás cuando la cosa se vuelva tensa? ¿Qué harás? Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pues, apacienta mis ovejas. Y esa pregunta Jesús nos la hace a nosotros también. ¿Me amas? Pues prepárate. Prepárate. ¿Estamos preparados para esos tiempos? ¿Te estás preparando para la venida del Señor?